Hay tantas cosas por las que dar gracias al Señor, aún en estos tiempos. Siempre es bueno dar gracias al Señor y siempre es bueno estar contento y alegre. Aunque ustedes no lo crean, y es el tema de hoy, el Señor quiere que estemos alegres y contentos. Es parte del carácter de un creyente. Es parte de lo que Dios quiere que mostremos todo el tiempo. Te dice, ¿cómo hacerle? Pues bueno, le voy a poner una tarea. Tiene que leer, y desde ya lo digo porque yo voy a predicar del libro de Filipenses hoy, y el libro de Filipenses tiene un tema principal que desarrolla todo el libro, y es el gozo del Señor. Literalmente Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que está en Filipos, una ciudad. Por eso se llama los filipenses, ahí viven los filipenses, y él escribe y les dice, estén siempre gozosos. Y se lo está diciendo a una iglesia que tuvo un montón de conflictos y un montón de problemas. Ahí fue donde se convirtió Lidia, ¿se recuerdan de Lidia? Ahí fue donde se convirtió el carcelero de Filipos, ahí fue donde Pablo estuvo encarcelado. Fue una iglesia que desde sus comienzos tuvo un montón de conflictos y problemas para ser fundada. Los historiadores dicen que la iglesia en Filipos fue la primera iglesia que se desarrolló en Europa y fue las puertas para la evangelización de Europa. Así que fue una iglesia importante, fue una iglesia que tuvo miembros importantes como Lidia, que era una vendedora de púrpura, que era una comerciante, que se movía hacia diferentes lugares. Esa primera iglesia en Europa tuvo miembros de importancia que necesitaban tener el carácter que Dios necesita para llevar el evangelio a diferentes lugares. Y Pablo escribe la carta a los filipenses con ese tema en su mente. Ustedes tienen que desarrollar un carácter, ustedes tienen que desarrollar una personalidad, tiene que ser parte de sus vidas, el gozo. No se puede predicar el evangelio si no hay gozo en nosotros. Usted no puede predicar el evangelio con una cara larga. No puede predicar el evangelio enojado, molesto, amargado, frustrado, depresivo. No se puede predicar el evangelio así, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación eterna. Así que, ¿cuál es el reto de esta semana? En lectura bíblica, leer el libro de Filipenses completo. Yo leí el libro de Filipenses completo esta semana en 15 minutos, así con mis pausas detenidamente. Y después leí los versículos principales y saqué 3 puntos que creo que nos van a ayudar a recobrar el gozo que necesitamos. El libro de Filipenses habla mucho del gozo. Hay muchas cosas que vas a encontrar ahí, de la alegría, el contentamiento y el gozo que necesitas tener en estos tiempos difíciles. Yo solo tomé 3 puntos que me parecieron muy interesantes, que necesitamos recordarlos, pero tú puedes encontrar mucho más en el libro. Así que, ¿quién toma el reto de leer Filipenses completo esta semana? Por lo menos una sola vez. Si usted quiere leerlo 2 veces o 3 veces, mejor todavía. Recuerde lo que hemos estado aprendiendo en estos meses. ¿Quién toma el reto de leer el libro Filipenses completo esta semana? Amén. Y cuando lo leas, entonces la predicación de hoy te va a hacer te va a dar mucha más cabida en tu mente. Cuando Pablo escribe la carta, y esto es lo más interesante del libro, adivinen dónde está cuando él escribe la carta a los filipenses hablándoles del regocijo y el gozo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado en la prisión del primer siglo, una prisión del primer siglo, literalmente encadenado, porque así eran las prisiones del primer siglo. Literalmente encadenado a una pared y custodiado por un soldado romano las 24 horas del día, los 7 días a la semana. No sé si sea el mejor lugar para hablar del gozo, pero Pablo da una tesis completa del regocijo y el gozo que tiene que tener un creyente estando encadenado y preso. Así que creo que Pablo tiene autoridad para hablar de esto. Definitivamente, cuando veo esto, entiendo que el gozo no se mide por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Si no, Pablo nunca hubiera escrito la carta a los filipenses. Al entender que Pablo está preso escribiendo esta carta que habla del gozo, entiendo, vuelvo a repetir, que el gozo no depende de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Hay algo más que define el gozo, que es interior en nuestras vidas.
De hecho, en la carta Pablo anima a los filipenses 20 veces a estar gozosos, de diferentes maneras, con verbos y con sustantivos. ¿Algunos de ustedes han perdido el gozo esta semana? Sinónimos de gozo puede ser alegría, contentamiento, felicidad. ¿Has perdido el gozo por un rato? A veces lo perdemos, ¿no es así? No somos perfectos. ¿O perdiste el gozo el mes pasado o has perdido el gozo en algún momento y te ha costado recuperarlo? ¿Saben? Dios quiere que vivamos una vida con gozo. Él no quiere que debido a las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor nosotros estemos preocupados o estresados. Porque parte del plan de Dios es que nosotros mantengamos un carácter que se necesita para predicar el Evangelio. Como les decía al principio, no podemos predicar el Evangelio si no tenemos la actitud, el carácter y la muestra de ello en el gozo. Es parte del plan de Dios. Y es un fundamento bíblico. Mira lo que dice Nehemías 8, versículo 10, ahí en la segunda parte del versículo. Nehemías le dice al pueblo de Israel, y esto es una verdad teológica: no estén tristes, les dice, pues el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso no es simplemente una frase cliché, es una frase teológica que dice que el gozo que yo tengo es la fortaleza que el Señor me da. Si el gozo es la fortaleza del Señor, necesitamos gozo en estos días en triple capacidad. Es lo que nos mantiene cuando todo se derrumba alrededor. Porque si el gozo es fortaleza, entonces nos va a dar firmeza. Si el gozo es fortaleza, entonces nos va a mantener firme en cualquier circunstancia de la vida. No importa si estamos presos como el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los filipenses, o si estamos en pandemia en este siglo con un virus acechándonos por todos lados. El Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios quiere verte con alegría, que muestres y vivas con alegría. Y creo que Filipenses nos va a mostrar ese reto para todos los que lean el libro completo esta semana y los que pongan atención a este mensaje. La primera clave del libro que me llamó mucho la atención está en el versículo 10 del capítulo 4. Vamos al capítulo 4, versículo 10, y voy a leer la Nueva Versión Internacional aquí, que dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí, le dice Pablo a los filipenses. Pablo había fundado esta iglesia, ya conocía a sus miembros, y les está escribiendo y les está diciendo: me alegro de verdad en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Si ustedes leen el libro, Pablo recibió una ofrenda, literalmente una ofrenda financiera, que se la trajo un miembro de la iglesia directamente a él. Y entonces Pablo da gracias a los filipenses y les dice: gracias porque volvieron a ofrendarme. La ofrenda que ustedes me enviaron ya llegó, la persona que la trajo me la entregó y doy gracias por ustedes. Claro está, dice él, que tenían el interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo está diciendo que había pasado seguro algún tiempo y no había recibido nada de ellos, pero ahora sí lo recibió. ¿Saben lo que me llamó la atención de este versículo? Y aquí está la primera clave del contentamiento. Y es algo que debemos hacer. Debemos practicar relacionar, ojo con lo que voy a decir, lo mejor de otras personas. Siempre debemos relacionar lo mejor de otras personas. Cuando digo relacionar, lo mejor, me refiero a lo mejor de otros, a lo mejor de otras personas, a vincular o asumir lo mejor de los demás. Noten lo que Pablo no dice en el versículo 10. Pablo no dice: vaya, finalmente se acordaron de que tienen un misionero en la obra, finalmente se acordaron de que yo fundé la iglesia de ustedes. Vaya que se demoraron un poquito en mandarme la ofrenda. Eso es lo que Pablo no dice. ¿Qué es lo que dice Pablo? Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, y deja claro
que seguro ustedes habían tenido la oportunidad, pero seguro no habían podido hacerlo. Pero ahora ya lo hicieron y estoy contento con lo que me enviaron. Pablo no dice eso en forma negativa, sino que siempre asume lo mejor de la iglesia que él fundó. Sé que pensaban en mí, dice Pablo. Les agradezco el gesto de su ofrenda. Sé que seguro lo hubieran hecho antes. Es lo que me imagino yo en mis palabras, ¿verdad? Solo que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Vincula o relaciona, y aquí está el punto otra vez, vincula o relaciona o asume lo mejor de la iglesia de los filipenses. Escúchenme bien lo que voy a decir. No hay forma más rápida de perder el gozo que asumir lo peor de otras personas, situaciones o cosas que ocurren a nuestro alrededor. No hay peor manera y más rápida forma de perder el gozo que asumir lo peor de otras personas o cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque el principio aquí se suman otras cosas, no solo personas, pueden ser situaciones, porque el principio es amplio. Somos negativos por naturaleza. El pecado que llevamos nos guía siempre a pensar o asumir lo peor o lo malo o lo negativo de otras personas. Yo batallo mucho con esto. A veces me cuesta mirar lo bueno de la gente y veo más lo que pienso o creo que está mal o incorrecto, sin tener mayor información muchas veces. Rápidamente asumimos o suponemos y hablamos de ello, ¿no es cierto? Somos rápidos para asumir y pensar algo. Ojo, asumir, tú lo asumes aquí, lo piensas. Y eso es peligroso. Suponemos y hablamos de ello luego. Ese es el último paso. Esto es como un proceso. Los pasos aquí son bien claros. Miren el proceso. Número 1, suponemos o pensamos. Número 2, lo damos por hecho o lo creemos. Porque tanto que lo pensamos que lo terminamos creyendo. Y cuando lo creemos, ¿qué es lo que hacemos? Ahí es donde está el proceso. Lo hablamos. ¿Captan la progresión del patrón? A veces no nos damos cuenta de esto, pero cuando asumimos o pensamos algo y lo metemos aquí en el corazón o en la mente, tarde o temprano lo terminamos ¿qué? ¡Pluf! Hablando o soltando, como sea. Es un patrón regular en nosotros. Comienza en la mente, algo no sale bien, alguien dice algo, tenemos un reporte malo, hay noticias negativas en la televisión y el pensamiento llega así: sabía que esto iba a pasar, sabía que mi jefe me odiaba, sabía que no le agradaba a tal persona, yo sabía que esto me perjudicaría, yo sabía. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que en algunas situaciones o en algunas cosas, ya sea con personas o circunstancias o situaciones, lo que sea, has sido negativo y has asumido lo peor en vez de mantener la actitud que supuestamente deberíamos tener por fe en el Señor? Déjame decirte algo. Si hay algo por donde el diablo ataca siempre, ¿por dónde es? La mente. Busca tergiversar las cosas en nuestra mente. Por ahí se mete. ¿Saben? El campo de guerra más grande que hay en esta vida no es allá afuera en un campo de batalla con tanques y soldados. Es en la mente. Y entra por las orejas. Y puede hacerte mucho daño si no tienes la capacidad que Dios quiere en ti. Nuestros pensamientos serán atacados y cuando lleguen no serás responsable por el pensamiento. Serás responsable ¿por qué? Por lo que hagas con el pensamiento. ¿Estamos claros ahí? A veces no se pueden evitar algunos pensamientos. Uno ve una situación y claro, uno piensa. Yo veo un accidente y pienso. Yo veo a alguien que dice algo y saco una interpretación o asumo. El problema no va a ser eso. El problema va a ser lo que yo hago con eso. Y ahí es donde está la clave. Y vas a tener dos opciones. Ese pensamiento o lo llevas cautivo, dice la palabra, a Dios,
por la palabra, lo llevas preso, lo llevas cautivo por la palabra ante el Señor, lo sometes con la palabra, o te quedas con Él aquí, te quedas con Él aquí, hasta el punto de que en algún momento lo hablas, porque lo terminas creyendo. Mira lo que dice Proverbios 23:7, son principios. Proverbios 23:7, en la primera parte del versículo, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice ahí? Tal es él. Lo que hay aquí y lo que te guardas aquí y lo que dejas aquí, lo vas a terminar pensando aquí y lo vas a terminar o haciendo o diciendo. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Y Proverbios 27:19 dice, en el agua se refleja el rostro y el corazón, y en el corazón se refleja ¿qué? La persona. Otra vez, lo que dejas aquí, lo que piensas aquí, en algún momento se transforma en la realidad de lo que eres. Y finalmente y tristemente, lo que pensamos, número 1, y lo que creemos, número 2, siempre termina, número 3, ahí está el patrón, saliendo o diciéndose. Mira lo que dice 2 Corintios 4:13, y lo tomo como un ejemplo al negativo, porque aquí está en positivo. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos. Y por eso dice que hablamos lo que creemos. Por eso no se impresione, no se sorprenda de que gente hable cada barbaridad hoy en día. Porque es lo que creen. Es lo que terminan creyendo. No tienen fundamentos, no tienen bases sólidas, no son fundamentos fidedignos, y la gente lo habla como si fuera verdad, especialmente en las redes sociales, ¿verdad? Cuidado, porque lo que tenemos aquí y lo que dejamos aquí termina saliendo. Y cuando es negativo, eso trae resultados, porque hay poder en las palabras. Cuando sale por nuestra boca, eso tiene resultados y pueden ser desastrosos, porque pueden crear o pueden destruir. La palabra dice que en las palabras nuestras está el poder de derribar o destruir. Y déjeme decirle una cosa, nosotros los creyentes tenemos que construir con nuestras palabras, no destruir. Algunos dicen, no sé si usted ha escuchado por ahí, las palabras no hacen daño. ¿Ha escuchado usted eso? No se preocupe lo que yo digo o lo que yo hablo, las palabras no hacen daño. No hay falsedad más grande en decir eso. ¿Saben? Yo recuerdo cosas que me dijeron en la escuela hasta el día de hoy. Y no le voy a decir qué cosas. Yo recuerdo cosas que me dijo mi papá o que me dijo mi mamá. Yo recuerdo cosas que me dijeron compañeros, ya hayan sido positivas o negativas. Las recuerdo hasta el día de hoy porque las palabras tienen poder de moldear, de crear, de afianzar o de destruir. Así que cuidado con lo que decimos. Pero yo voy más allá en el patrón, en el proceso. Cuidado con lo que entra aquí y qué es lo que haces con lo que entra aquí. Miren, asumamos siempre lo mejor. Seamos positivos como el apóstol Pablo. Y vas a ver cómo tu gozo va a crecer. Limpia tu mente y asume lo mejor de otros y no lo peor de otros. Y de tu boca saldrá sanidad y no destrucción. Por eso me encanta Pablo, porque lo que sale de su boca refleja lo que cree. Fíjense lo que dice Pablo, refleja lo que cree. ¿Qué es lo que él cree? Que los filipenses son buenos cristianos. No les está criticando porque hace rato que no le mandaban la ofrenda. Les está diciendo que seguramente, y es probable, no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Está asumiendo y pensando lo mejor de ellos, no lo peor. No se echa en el saco a toda la iglesia de los filipenses. Es más, ni siquiera da el ejemplo de nadie, solamente habla en general de ellos, lo que son. Él fundó esa iglesia. Él sabía quién estaba ahí. Por eso me encanta Pablo, porque de su boca sale lo que él cree. Y entonces dice, sé que me aman, sé que no se han olvidado de mí, sé que no habían podido hacerlo, no habían tenido la oportunidad, pero ya lo hicieron. Yo cuando leía esto, decía, ¿cómo le haces, Pablo?
¿Cómo le haces? Porque para mí es tan difícil a veces, caigo en el pecado de ver siempre lo malo de las personas o de andar hurgando en lo negativo hasta encontrarlo. ¿Cómo le haces? Y miren, la clave está en el mismo libro, en el versículo 8 del capítulo 4. Finalmente, hermanos, ¿qué dice? Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, hermanos, Pablo recomienda que piensen en todo, ¿qué dice ahí? Lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Acabo de leer la traducción al lenguaje actual. Piensen, dice Pablo. Otras versiones dicen consideren, otras versiones dicen busquen. Me gusta la versión que dice consideren pensar siempre estas cosas. Es decir, antes de que lo vayan a pensar, considera el peligro de que lo pienses de una manera negativa en tu mente. Te puede hacer daño a ti y le puede hacer daño a otras personas cuando salga de tu boca. ¿Captan la idea otra vez? Piensen, dice, escarben en busca de qué, lo bueno, lo puro, lo amable y lo digno. No importa cómo sea el gobierno, las políticas, un reporte médico, comentarios inapropiados, el carácter de las personas, la situación. Enfócate, dice Pablo, siempre en lo bueno, lo santo, lo puro y lo amable. Pero a nosotros nos gusta ser peleoneros, ¿verdad? Nos gusta remangarnos la manga y déjenmelo a mí que yo me encargo de él. ¿Sí o no? Los creyentes no somos así. Somos pacíficos. A algunos les cuesta aceptar esto, pero es lo que el Señor quiere de nosotros, porque el evangelio que predicamos depende de eso. Pero hay un segundo punto que me llamó la atención en la carta. Otra cosa que debemos aprender es que debemos aprender el contentamiento. Y esto nos va a ayudar a tener el carácter que Pablo tiene en la mente cuando piensa en los filipenses y en el trabajo que ellos tienen de evangelizar el mundo de aquel entonces. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera sea mi situación. Pablo dice, en cualquier situación en la que esté, siempre estaré contento, con gozo, alegre. Esto es bien difícil hoy en día porque vivimos en una sociedad de descontento, ¿sí o no? Literalmente vivimos en una sociedad de descontento. Desechamos y adquirimos, especialmente aquí en Estados Unidos. Desechamos y adquirimos demasiado rápido. Esto es demasiado rápido. A mí me cuesta aceptar esto porque soy viejito, pero todos los jóvenes que están aquí saben de lo que hablo. Nuevo modelo, viejo modelo. Nuevo iPad, viejo iPad. Nuevo iPhone, viejo iPhone. Nuevo carro, viejo carro. Nuevo plan, nuevo software, nuevo. Siempre habrán actualizaciones y están saliendo cada vez más rápido actualizaciones. Nuevos modelos en todo. Dicen los sociólogos que las personas eran más felices hace 30 años. Y la tesis de los sociólogos es porque teníamos menos cosas. Suena contradictorio, porque hoy tenemos supuestamente más cosas para estar mejor y vivir mejor, pero el efecto es al revés. Somos menos felices ahora que antes cuando teníamos menos cosas. Si no me cree, pues vaya y revise sociología, estudios, tesis y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Hace 30 años, 40 años atrás, al parecer la gente era más feliz o tenía más gozo. Piénselo por un momento. ¿Recuerdan los que están aquí, que están un poquito más maduros? Voy a decir maduros, ¿verdad? Suena mejor así. Maduros. Los que vivieron en los 80s o en los 90s, donde no había internet, donde no había mensajes de texto, donde no estaba Alexa y Google, donde no estaba Siri para mandar mensajes o saber de otros o averiguar de cosas. No había mensajes de texto, me llama la atención esto, o comunicación instantánea. No había, no existía.
Claro, yo sé que ustedes chicas, ustedes chicos van a decir, ¿y cómo es posible vivir así en la prehistoria? Pues no había. Como joven en los 90, yo era joven en los 90, si quería hablar con un amigo, adivinen lo que yo hacía. Tenía que ir a la sala de la casa y agarrar una cosa negra, así como grande, que tenía un cordón largo y tenía otro cordón largo pegado a la pared, y llamar a la casa. Sí, eso era un teléfono, con muchos cordones y muchas cosas. Estaba fijo ahí, no se podía sacar de la pared. Y tenía que llamar a mi amigo para decirle algo. No existía el texto, no existía el mensaje instantáneo. Es más, cuando yo llamaba a la casa de mi amigo, nunca contestaba mi amigo, siempre contestaba la mamá o el papá y se me ponían a hablar. Tenía que hablar con personas antes de hablar con mi amigo. Eso en los 90. Imagínense en los 80, porque también viví en los 80. En los 80 era teenager. En los 80 ni teléfono había en mi casa. Así que cuando a mí se me ocurría que tenía que ir a decirle, mamá, tengo que hablar con un amigo, pues ve, decía ella. Salía yo de la casa 3, 4 cuadras más allá y golpeaba la puerta de mi amigo. Y entonces preguntaba, que nunca salía mi amigo también. Salía la mamá y la mamá se ponía a hablar conmigo. Yo pasaba, hablaba con la mamá, hablaba con el papá, hablaba con la hermana. Y finalmente encontraba a mi amigo para decirle lo que tenía que decirle. Habían menos cosas, habían menos facilidades. Pero los expertos dicen que éramos más felices. No sé, creo que el apóstol Pablo quiere darnos una clave aquí importante para los tiempos en que vivimos, en que siempre hay una actualización y siempre hay algo nuevo. Siempre me encuentro en este dilema del modelo nuevo y el modelo viejo, y no sé qué hacer, y digo, bueno, solo son algunos dólares más y quito el viejo y agarro el nuevo. Es un poco complicado hoy porque vivimos en una sociedad de descontento. La sociedad nos tiene acostumbrados a las actualizaciones. Y es fácil enredarse en eso hoy en día pensando que si lleno todas las cosas que me hacen falta con las cosas que me ofrecen, entonces puedo ser feliz. Por alguna razón nos consume lo que no tenemos. Es un problema serio hoy en día. Y queremos agarrar siempre la actualización última y casi nos obligan a agarrarla. ¿No les ha pasado eso con el iPhone especialmente? Si no agarras la última actualización, pues se te fregó el iPhone o ya no sirve. Y yo quiero hacer la actualización porque no quiero perder los 300, 400, 500 dólares que me costó el iPhone. Y le hago la actualización y se vuelve más lento. Y al volverse más lento, entonces ya empiezo a estar en descontento porque salió el otro iPhone y el otro iPhone es más rápido. Y estoy con esa ansia de la necesidad que tengo. Es fácil enredarse en eso hoy en día y perder el gozo por las cosas que no tengo, que yo creo y pienso que van a llenar mi vida de gozo y alegría. Pablo tiene la clave aquí, está en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así sea para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Literalmente Pablo está diciendo aquí que su gozo, su alegría no depende de nada que pueda tener en la mano. ¿Cómo le haces, Pablo? Otra vez me hice la pregunta esta semana. ¿Cómo le haces, Pablo? Y la respuesta está en el versículo 13 del capítulo 4. Dígalo de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuál es la clave? Chicos, ¿saben cuál es la clave? El gozo y la felicidad no está en las cosas, está en una persona. No son cosas las que llenan nuestra vida y las que me hacen feliz. Lo que llena mi vida y me hace feliz es una persona, y según Pablo es Cristo Jesús. Todo, dice él, lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto está este pasaje. Siempre usamos este versículo para un montón de cosas, ¿verdad?
Pero si lo vemos en el contexto, está en el contexto del contentamiento, de la alegría, de estar contento siempre. No importa si lo tengo o no lo tengo. Pablo dice, no me importa nada si lo tengo o no lo tengo. Solo me importa tener una sola cosa, la persona de Jesucristo en mi vida. Y todo lo demás va a ser una fortaleza. ¿Qué dijo Nehemías en el Antiguo Testamento? El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y Pablo lo vuelve a repetir. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. ¿En qué contexto? Del gozo. Es una teología bíblica, es un fundamento. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y necesitas tenerlo en tu corazón. Necesitas hacerlo real en tu corazón. Porque no quiero que cuando venga la siguiente actualización o ocurra algo en tu vida, pierdas el gozo. No son las cosas, es una persona. Te pregunto, ¿tienes en tu vida a Cristo? A los que me están escuchando desde su casa, a los que están conectados junto con nosotros, quiero preguntarte, ¿tienes a Cristo en tu vida? Porque si tienes a Cristo en tu vida, entonces puedes tener el gozo al 100%. No necesitas nada más. Cuando uno tiene calor, ¿qué es lo que hace? Cuando sientes calor, ¿qué es lo que haces? Buscas algo más frío, algo refrescante. Cuando tienes frío, ¿qué es lo que haces? Buscas calor. Cuando estás triste y cuando tienes falta de gozo, cuando perdiste el gozo, ¿qué es lo que deberías hacer? Buscar a Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Alegría. Resumo este punto. Si quieres aprender el arte del contentamiento, debes aprender a pasar tiempo con Cristo. Porque si Cristo es lo que necesito para estar con gozo, siempre necesito a Cristo todos los días. Actualiza el software de Jesucristo en tu vida todos los días. Y cuando pases ese momento de intimidad con Cristo, entonces vas a estar alegre siempre. Amén. Cuando Cristo es primero en todo, lo demás encuentra su lugar. Di conmigo eso en tu corazón. Cuando encuentras a Cristo, todo lo demás se acomoda en su lugar. Ya no hay nada primero, Él está primero. Y cuando Él está primero, todo lo demás se acomoda para bien nuestro. Amén, ¿lo creen? Número 3, esta es la otra verdad que encontré en Filipenses. Ya les dije que yo encontré estas 3 verdades que deberíamos hacer para recobrar el gozo. Usted va a encontrar muchas más porque va a leer el libro completo. ¿Quiénes van a leer el libro completo? Amén, ahí está el reto. Van a encontrar cosas preciosas cuando lo lean esta semana. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 18 dice que debemos aprender a practicar la generosidad. Las personas generosas son más felices. La Biblia dice más vale dar que recibir. ¿Por qué lo dice la Biblia? La Biblia está loca, las cosas que dice. ¿Cómo va a ser mejor dar que recibir? O sea, a mí me encanta recibir. Pero la profundidad teológica de las Escrituras nos dice que es mejor dar que recibir. Vas a estar en una mejor posición cuando des y vas a ser más feliz cuando des. Debemos aprender a practicar la generosidad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 18. Sin embargo, bien hicisteis, dice Pablo, en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, cuando fundó la iglesia de ellos, miren lo que dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Ustedes, filipenses, han sido de los pocos que se han mantenido fieles ofrendando a mí para la predicación del evangelio. Solo ustedes, solo vosotros, versículo 16. Pues aún en Tesalónica, cuando yo estaba allá, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es decir, ellos ya le habían ofrendado antes a Pablo. Versículo 17. Y Pablo aclara. Fíjense bien, porque cuando tocamos asuntos de generosidad, finanzas, dinero, como que todo mundo se inquieta un poco. Pero miren lo que dice Pablo, quiere dejarlo bien claro. No es que busque, ¿qué dice ahí? Dádivas o regalos o ofrendas o dinero, sino que busco al revés, dice Pablo, busco fruto que abunde ¿en quién? En ustedes,
para la cuenta de ustedes. Cuando ustedes ofrendan, cuando ustedes dan, eso no es una ganancia para mí, dice el apóstol Pablo. Eso es fruto a la cuenta de ustedes. Y nosotros siempre lo vemos al revés, ¿verdad? Siempre asumimos lo peor. Saber qué van a hacer con la ofrenda. Saber cómo gastan la plata en la iglesia. Saber qué hará fulano con la ofrenda que le di. Pablo está diciendo, esto no es para mí, no es algo que yo busque. Esto es fruto a la cuenta de ustedes. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, esa es la ofrenda que le mandaron a él directamente en ese momento. Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y la clave está también en el versículo 19 a continuación. Mi Dios pues suplirá, ¿qué dice ahí? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá. ¿Quién cree esto? Es una promesa bíblica. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben? Este versículo a veces lo agarramos mal, porque lo declaramos como una promesa. Nos encanta declarar lo que no entendemos. Y decimos, no, el Señor va a suplir en todo. Pero ¿en qué contexto está el que Dios va a suplir en todo? ¿Cuál es el contexto? De que estoy gozoso y de que yo sé que esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con la cuenta de ustedes. Tiene que ver con el contexto de ser generoso. Cuando tú eres generoso, entonces ¿qué es lo que pasa? Dios suple para todas tus necesidades. Pero si eres tacaño, si eres desordenado, si no tienes mayordomía, si no sabes dar, si te cuesta sacar un centavo de tu bolsillo, ¿hay promesa o no hay promesa? Entiendo que no. Yo sé que este no es uno de mis temas favoritos de enseñar. La gente, ya le digo, que se pone incómoda cuando hablamos de finanzas, dinero, diezmo, ofrendas, generosidad. Pero no tengo vergüenza de predicar lo que la palabra dice que es. Estoy en el punto donde yo predico lo que la palabra dice. Porque Pablo lo aclara en el versículo 17. No es que yo busque dádivas, sino que busco fruto. Me quedé pegado en la palabra fruto. Sino que busco, dice Pablo, cuando Pablo les está aconsejando que qué bueno que están reactivando otra vez el ser generosos en sus ofrendas, él está diciendo, esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con el fruto en la cuenta de ustedes. ¿Qué es fruto? Me pregunté. Frutos son personas. El fruto de lo que ellos han hecho con el esfuerzo que han hecho. Pablo ha podido predicar el evangelio en Tesalónica y en otros lugares, y en toda la Europa de aquel entonces comenzaron a ser evangelizados gracias a las ofrendas de ellos. La palabra fruto ahí son personas, y Pablo dice, yo busco fruto a la cuenta de ustedes, que personas conozcan el evangelio a la cuenta de ustedes. Porque todo lo que hacemos y todo lo que le damos a Dios, al final Dios lo usa en nosotros y en la predicación del evangelio en el mundo. El que ustedes sean generosos no es algo que yo busque para mí, está diciendo Pablo, es algo que los bendice a ustedes. Es fruto para la cuenta de ustedes, gente que se va a convertir, que van a conocer el evangelio. Enfócate en el fruto, y aquí está mi consejo, en la evangelización y en la predicación que ellos necesitan oír y escuchar. Ama a la gente porque Dios ama a la gente. Interésate por la gente, a que Dios se interesa. Y dar y ser generoso tomará un rumbo. Nunca más será complicado dar, ofrendar, cuando entiendas que es parte de lo que Dios quiere para estar felices y que se cumpla su plan. ¿Saben? Como les decía, yo evito el tema, pero a veces es necesario enseñarlo. Cuando leo los evangelios, veo a Jesucristo que habla muy seguido acerca de ¿qué? Riquezas, generosidad, descontento. Habla mucho acerca de los ricos, habla mucho acerca del poder que tiene el dinero. ¿Por qué será? El 20% de la enseñanza de Jesús tiene algo relacionado con la finanza y con la mayordomía de las cosas. ¿Por qué será? Porque Dios sabe que donde está nuestro corazón, si hay cosas que no corresponden, van a haber problemas.
Por esa razón Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. También dijo, más vale dar que recibir. Y por eso Pablo lo dejó claro aquí. No es por mí, no es para mí. Yo estoy en abundancia, soy feliz, tengo de sobra, dice Pablo. Es fruto para ustedes. Si menciono esto hoy es para que ustedes sean bendecidos, hermanos, los que están conectados conmigo. Si estoy enseñando esta verdad en el libro de Filipenses, para que ustedes sean bendecidos y para que ustedes estén gozosos. Es un deber tuyo ante Dios para que el plan de Él se cumpla. Ser generoso es sinónimo de felicidad, de gozo, cuando estamos enfocados en el fruto, que será producto de nuestra generosidad. Versículo 19, si ustedes son generosos, Dios suplirá, ¿qué dice? Todo lo demás. O sea, cuidado con los que solo agarran el versículo 19 y se agarran de ahí. No, el Señor va a suplir para todas mis necesidades. Claro, va a suplir para todas tus necesidades, pero lee el versículo 17 antes. ¿O tú crees que Dios te da porque sos bonito? Sí, somos bonitos, ¿verdad? Razón suficiente para que el Señor nos bendiga. Somos hermosos para el Señor, pero hay mucho más. Por eso es importante leer el contexto completo. Dios no necesita tu dinero. Esto es algo que siempre le digo a la gente. Dios no necesita tu dinero, Él es rico en todo. Él creó todo y todo es de Él. Y aquí está la conexión. No necesitas otras cosas para tener gozo, porque Dios proveerá lo que necesitas para tener gozo. Eso es lo que dice el versículo 19. Dios, que es grande, suplirá para todas nuestras necesidades. No necesitas preocuparte de la actualización. Si Dios sabe que la necesitas, ¿qué es lo que Dios te va a dar? La actualización y todo lo demás. Dios no necesita tu dinero, lo quiero repetir otra vez. Al contrario, Dios necesita bendecirte, suplirte y gozarse del fruto que tienes en tu cuenta por nuestra generosidad. La promesa de provisión del versículo 19 está en contexto directo a ser generoso, no al revés. Primero Dios suple y luego tú eres generoso. No, no es así, es al revés. Cuando tú desarrollas la mayordomía de la generosidad en tu vida, entonces el versículo 19 toma razón de ser. Dios suplirá todo para que estés contento, con gozo y alegre. Pablo lo sabía y por eso él dice, mi Dios. Fíjense cómo Pablo lo dice, versículo 19. ¿Cómo él lo dice él? Personal. Dice, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Pablo lo dice personal, es decir, lo digo porque lo sé. Lo digo porque Dios me ha dado, me ha provisto y soy feliz. Y estoy contento, tenga o no tenga, si soy pobre, si soy rico, yo soy feliz porque Dios ha suplido todo en mi vida. ¿Captan la idea? Así que el mejor ejemplo es Pablo. Pablo da una cátedra de lo que él tiene y no tiene. Y incluso ahí mismo, en el mismo libro de Filipenses, él dijo, yo tendría de mucho que jactarme. Pero no me jacto de nada porque todo me lo ha dado Dios. Cuando lean el libro se van a dar cuenta de estas cosas. Resumiendo, pregunto para terminar, ¿tienes gozo? ¿Estás alegre? ¿Tienes las cosas que se necesitan para estar contento? No son cosas. Sí, Dios te ha suplido de todo eso, pero para tener el gozo, ¿a quién necesitas tener en tu vida? A Cristo. ¿Asumes lo mejor de otros? Quiero resumir con preguntas los 3 puntos que tocamos. ¿Asumes lo mejor de otras personas o asumes lo peor? ¿Estás contento con lo que tienes? ¿O estás ansioso por renovar lo viejo y agarrar lo nuevo? ¿Eres generoso o estás fallando en eso? Dios te está supliendo en todo, pero tú no estás siendo generoso con la obra del Señor, con el Señor, para el fruto que se anote a tu cuenta. Cierren los ojos ahí, hablen con el Señor. El reto va a ser que cuando leas el libro de Filipenses esta semana vas a descubrir más cosas. Esto no es nada en comparación con lo que Dios quiere de ti para que estés contento, alegre,
y con gozo. Es el carácter que Dios necesita de cada creyente. La predicación del Evangelio y el fruto a nuestra cuenta depende de eso. Y así como los filipenses llegaron a ser una iglesia tremenda, evangelizadora, ganadora de almas, personas. De Filipos salieron maestros, predicadores. Lo mismo quiere el Señor hoy de nosotros. Padre, aquí estamos en tu presencia, Señor. No queremos perder el gozo por las situaciones que están a nuestro alrededor. Queremos mantenernos con la alegría del carácter de un creyente y predicar tu evangelio, Señor. Siempre mirar el mundo, las personas y las situaciones asumiendo lo mejor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Jamás algo negativo, algo malo. Señor, quiero estar contento con lo que tengo y con lo que me has dado. Señor, quiero ser generoso. Señor, me has bendecido tanto en la vida. Yo quiero ser generoso, Señor, y tener la alegría en mi corazón. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.